Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y vamos a estar tocando hoy el tema batalla constante y diaria en la vida del creyente. Batalla constante y diaria en la vida de un verdadero creyente. De antemano, saludos a todos los que nos están ampliando en este momento, que se conectan por los diferentes medios, en las diferentes aplicaciones. A todos ustedes, gracias. A todas las personas que están orando para que este ministerio persevere, para que este ministerio prevalezca. Gracias a todas las congregaciones, iglesias, amigos que nos rodean en este tiempo. Muchas gracias de verdad. A todos ustedes, gracias por tenernos en cuenta en sus jornadas de intercesión. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, y vamos a estar leyendo el 4 y el 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Subraye la palabra todo pensamiento. Todo pensamiento. Los que están escribiendo juiciosamente, ahí con rojo, todo pensamiento. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, nos asista en este tiempo, Señor. Bendito Rey Santo, mi amado Jesús, lava y limpia, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Que no salgamos de este lugar como entramos, Señor. Que seamos renovados todo el tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Asiste, Espíritu Santo, por favor, que tu Espíritu Santo asista nuestra mente, nuestras emociones y cada área de nuestro ser, para que tu palabra, hoy predicada, dé fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Ruach. Amén y amén. Bien, mis amados, déjenme hacer una breve introducción. Mucho de lo que hoy ocurre a diferentes personas en diferentes ámbitos, se han hecho diferentes encuestas y estudios. Mucho de lo que hoy le ocurre a diferentes personas en diferentes hábitos, áreas, profesiones, mucho de lo que les ocurre no es solamente consecuencia de su estudio, de su preparación, sino también de su manera de pensar. De la manera como cada uno piensa, de la manera como cada uno ejercita su pensamiento, de esa manera es cada persona. Ahora bien, no les voy a hablar de un pensamiento positivo, ni les quiero hablar ni enseñar sobre autoayuda o superación personal, que pareciera ser que es lo que se ha infiltrado por estos tiempos al interior de la iglesia. Entonces hoy se está animando y motivando más es: piense como un campeón, saque el campeón que hay en usted, piense positivamente, mire positivamente, hable positivamente, y puede que eso ayude de alguna manera, pero bíblicamente pues no tiene ningún sustento. No hay un sustento de pensamiento positivo, no lo hay. Ahí la Biblia no dice: y Moisés pensó positivamente y el mar rojo se abrió. Ahí no dice eso. Ahí no dice: y Josué pensó positivamente y las aguas del Jordán bajaron. Ahí no dice eso. Ahí no dice: y Elías pensó positivamente. Tampoco dice eso. Estamos hablando realmente de lo que significa la mente y los pensamientos en la vida de un creyente. ¿Me estoy haciendo entender? Bíblicamente entendido, la palabra en Proverbios capítulo 23, versículo 7, nos da un ejemplo de lo que ciertamente significa el pensamiento del hombre, cómo el pensamiento del hombre influye en cada uno de sus deberes, de sus quehaceres, en cada una de sus áreas. Dice la palabra, Proverbios 23, 7, dice la palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando habla de tal es él, ¿a quién se está haciendo referencia? Aquel que piensa.
O sea, en este caso, el hombre. Parafraseemos sin ir a cometer un error en nuestra exégesis. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es lo que hay en el corazón del hombre, así es el hombre. ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, permítame leer aquí en Proverbios, capítulo 23, en Proverbios 23, versículo 7, esta versión, 23:7. Dice esta versión: están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. En otras palabras, está hablando del avaro y del codicioso. En otras palabras, está diciendo esta versión, escuche, están siempre pensando cuánto les cuesta. O sea, están siempre pensando en algo que tiene que ver con adversidad. El avaro, no voy a hablar del avaro, pero para no salirnos del contexto, el avaro tiene una particularidad, que es hipócrita. ¿Qué es qué? Hipócrita. Ese es su rasgo particular. El avaro te puede estar invitando a cenar, pero cuando te sirven el plato dice, ¿por qué le sirvieron mucho? El avaro puede invitarte a cenar o a almorzar, pero cuando sirven a tu plato y ven que es de hoy, dice, ¿por qué no le sirvieron más bien la comida de ayer? El avaro tiene ese rasgo, esa característica, que es ¿qué? Hipócrita. Y en esta versión hace referencia a cuánto le cuesta. Pero como está escrito en Reina Valera, dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensa el hombre, eso es. Lo que hay en la mente del hombre, eso es lo que lo lleva a actuar. Lo que hay en el pensamiento del hombre, eso es lo que lo lleva a hablar. Hoy lo que se ofrece incluso a nivel de iglesias, hermanos, ya se hacen seminarios de autoayuda y superación personal, en los que se invita camufladamente, subliminalmente, a que seas mejor que los demás, a que pases incluso por encima de los demás, a que el liderazgo incluso con pecado, con mancilla, esté por encima de los demás, pero no importa, tú eres el champion. Mis amados, en Romanos capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo hace un énfasis bien especial y muy particular por demás a los creyentes. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la bendita palabra del Señor, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, desafortunadamente hoy el tema de liderazgo, el tema de servicio, si lo quieren ver así, muchos lo están tomando como un cargo, como que estoy por encima de los demás. ¿Y sabe de dónde viene eso? De su mente. Yo soy más que aquel. Tal vez algunos consideran que un carro, una casa, tal vez algunos consideran que un estudio, tal vez algunos consideran que algún tipo de conocimiento intelectual los puede hacer mejor que aquel. Tal vez algunos consideran que porque tienen el don del habla, el don de la conversación, el don de la disertación, los puede hacer mejor que aquel. Y miran al campesino, o miran al más humilde, o miran al más sencillo con desprecio. ¿Y saben por qué? Porque eso está ¿dónde? En su mente. En su mente tiene un concepto más alto ¿de quién? De sí mismo. Lamentablemente al interior de las iglesias eso se ha convertido como en algo habitual. Entonces enseñaron en su momento, no sé si aún lo enseñan, oiga, el líder tiene que mantenerse firme, no puede mostrar las debilidades, el líder no puede llorar delante de las personas, ni mucho menos el pastor se tiene que mostrar fuerte, el pastor se tiene que mostrar dinámico, el pastor se tiene que mostrar de alguna manera firme.
¿Y cuántos saben que un pastor es un ser humano? ¿Cuántos saben? Es un ser humano. El pastor se tiene que mostrar próspero, adinerado. Entonces, si el pastor llega en guaraches, es un pobre miserable cuya maldición le cayó y es una maldición de mendicidad. Pero si el pastor llega en su vehículo, el pastor está en maldición porque se está robando los diezmos y las ofrendas. ¿Quién entiende la gente? Pero escuche, entonces están vendiendo las ideas de que el pastor es el pastor o el líder o el servidor es lo más fuerte e infalible. Y resulta que no es así, hermano. No es así. Ni el pastor, ni el líder, ni los servidores son infalibles. Son seres humanos. ¿Creyentes? Sí. ¿Que se muestran débiles por momentos y se muestran por momentos frágiles? Sí. Y es bueno que eso ocurra porque entonces se está viendo ahí a una persona que depende de su Dios y no de sus propias fuerzas ni de su autoimagen. ¿Su qué? Autoimagen. Entonces, algunos podrían resentirse cuando uno le pregunta a la hermanita: oiga, hermanita, ¿usted qué grado de escolaridad tiene? Y de pronto es lo más básico. Y usted, hermana, ¿qué grado de escolaridad tiene? Y dice: no, pues yo tengo el PhD, tengo máster, tengo un doctorado. Y cuando uno ve si tiene PhD, tiene máster y tiene doctorados, pero los tiene, escuche, para ella misma o para él mismo. Y entonces cuando se le dice a la hermanita que en el grado de escolaridad mínimo y la hermanita resulta sirviendo o liderando, ¿quién cree que se siente afectado? El que se cree más que los demás, el que tiene un concepto más alto de sí mismo. Es que con Dios le voltea a uno todo, hermano. Completamente todo. La palabra dice que Él se vale de lo más vil y menospreciado para avergonzar al que se cree muy sabio. Entonces resulta que por ahí llega uno que tiene un máster de la universidad no sé qué, de CICE más. No, estudió en el Rochester con los primos Richelieu y los hermanos Rockefeller. Y resulta uno colocando de servidor o de líder a alguien que uno ha dicho: este es el patriarca de Toca. ¿Quién es ese? Pues no lo conoce nadie. ¿Y por ese se da algo? No se da un peso por ese. Pero por ese y con ese Dios se vale para avergonzar al sabio. ¿Cómo la ven? Entonces el apóstol Pablo en Romanos dice: oiga, no tenga usted un concepto más alto de sí mismo. Amén. ¿Eso dónde está? Esa idea, ese concepto más alto de sí mismo, ¿dónde está? ¿Dónde lo lleva la persona? En su mente. Soy más que los demás. Y si soy más, es para servir más a los demás. ¿Sí ve que con el Señor es diferente? Señor, me diste carreras, me diste profesiones, me diste dones, me diste talentos, es para servir más a los demás, no para creerme más que los demás. ¿Dónde está eso? En la mente. En la mente. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, que si hay un área importante que se mencione siempre y con cierta notoriedad en la palabra, esta tiene que ver con la mente. ¿Con qué? Con la mente. Título de la enseñanza: batalla constante y diaria del creyente. ¿Sí? Es una serie. Y que ojalá la serie vaya 1, 2 y 3. ¿Sí? Hoy estamos haciendo nuestra introducción juiciosa a la serie, porque la segunda parte, que espero no se la pierdan e inviten las personas a través de los WhatsApp, del Facebook, del Twitter y del Instagram, que inviten a todas las personas a la segunda mi esposa me dice que no diga eso, entonces va a decir Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Muy bien, dije bien. Así que borra el pedacito ahí, mi esposa me está mirando así como. La segunda parte tiene que ver, escuche, para que no se la pierdan y inviten.
La segunda parte se llama la mente y una condición de equilibrio. La mente y una condición de equilibrio. Y la tercera parte, una mente estéril y árida. Rasgos de una mente estéril y árida. Amén. Bien, sigamos. Entonces, así como piensa una persona dentro de sí, así es. La mente es el origen de todos los actos. ¿No le ha ocurrido a usted o no ha escuchado tal vez que usted de pronto habla con alguien y le dice, oye, ¿qué te pasó? Digo, no, pues me atracaron. Digo, ¿cómo así? ¿Y cómo te atracaron? Y dice la persona, yo sabía que eso me iba a pasar, hacía rato estaba pensando en eso. Ustedes no sabían que los pensamientos hacen que muchas cosas actúen o a favor o no a favor de las personas. ¿Sabían eso? ¿Sabían que lo que viene a su mente es lo que usted es o lo que usted hace que ocurra? ¿Sabía que si usted todo el tiempo está en su mente cavilando con el fracaso, con la frustración, eso es usted y así se ve usted? ¿Sabía eso? Porque la palabra dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y en Job dice, todo lo que temí, en todo lo que pensé que me iba a acontecer, eso me aconteció. No sé si en algún momento han escuchado a aquellas parejas que dicen que se divorciaron. Oye, ¿y por qué te divorciaste? Dijo, no, yo ya sabía que esto no iba a durar más de 3 años. ¿Dónde estaba eso? En su mente. En su mente. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y de la misma manera, el apóstol Pablo, más atrasito ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 5, nos hace ciertamente una observación bien especial. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, pastor, ¿pensar en las cosas de la carne sería qué? ¿Pensar en las cosas del Espíritu sería qué? En ese caso, escuche, hay una instrucción particular y muy especial. Las cosas de la carne es todo esto que es vanagloria, que es del mundo. Las cosas de la carne es todo aquello que llega un momento que llegan a tu mente y te afligen, te atormentan, te deprimen. Yo sé de gente que porque no tiene ciertas cosas se deprime. Yo sé de gente que porque no tiene a cierta persona se deprime. Yo sé de gente que porque no vive ciertas circunstancias como otras personas se deprime. Esos son los pensamientos que son ¿de dónde? De la carne. Pero los del Espíritu, pastor, ¿cómo aprender del Espíritu? Por medio de la palabra. Si tú no estudias la palabra, si tú no guardas la palabra en tu mente y en tu corazón, vas a estar cavilando en las cosas del mundo. Y vas a estar comparándote y mirando cómo aquel impío, cómo aquel no creyente sí tiene y yo no tengo lo que aquel tiene. Y vas a resultar dejando que a tu corazón brote una raíz de amargura. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien con la mente? Entonces nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Si tendemos a pensar lo negativo, lo malo, lo pesimista, lo trágico, lo desafortunado, pues eso obtendremos o sencillamente eso reflejamos. Y dice, ¿este qué tendrá en la mente? Porque sí lo ve uno con su Biblia, lo ve uno que va para la iglesia, pero uno ve al pobre o a la pobre la ve uno. Ay. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Y ese milagro que lo veo, gloria a Dios. Y ese milagro que viene a visitar a los pobres, gloria a Dios, aleluya, hermano. Ese reflejo es un reflejo es una mente pobre. ¿Pobre en qué? En la palabra. Es una mente pobre en la palabra. Porque estamos llamados a ser ¿qué?
Bienaventurados. Amén. Doblemente felices, dichosos. Aún en medio de la prueba, de la circunstancia adversa, de la situación. Ay, pastor, es que les digo y les digo. Y no quieren. Es que yo hago y hago y no tengo. Ay, pastor, ¿qué será de mí? Ay, Dios. Me provoca responderle, hermanita, más bien, ¿qué será de mí? Viéndola usted así. Hermano, tiene la palabra más segura, la profecía más segura, en la que bien haces, en quien tienes que confiar. Y si la palabra dice bienaventurado, bienaventurado el pobre, bienaventurado el que llora y bienaventurado el humilde, tiene una razón de ser. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué haces comparándote? ¿Qué haces comparándote? Yo digo, Dios, ve uno las damitas y las que están a veces solitas, de esas no hay aquí, están en otras iglesias. Pero solitas, ¿y usted qué, hermanita? Ay, pastor, me ha tocado solita. Solas a Dios y la Biblia. Solita yo. Se creen Paquita las del barrio. Ay, hermano, tienen la palabra. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque en su mente no está siendo adiestrada por la palabra. Entonces van a cualquier escenario de la vida, la universidad, el trabajo, y llegan siendo las basuritas. Y entonces por eso llegan a un empleo, lo que me pongan. Por el amor del Señor. No le estoy diciendo que llegue orgullosa y autosuficientemente. Llegue con la humildad necesaria y suficiente a un empleo, a solicitar un empleo, a donde tenga que ir pidiendo una oportunidad. ¿Usted por qué está aquí? Por favor, vengo por una oportunidad. Lo que hay en la mente de la persona, así es la persona. Ahora, aquí no se tiene en cuenta tu pasado. ¿De acuerdo? El apóstol Pablo es muy claro. El apóstol Pablo es claro. Aquí no es que tú actúas porque tienes tu pasado. No, renueven su mente. ¿Cómo? Renueven. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo me ha tocado. Yo he sufrido mucho. Ya pasó. Renueve su qué. Su mente. Renueve su mente, hermano. Ya no piense carnalmente. Tú piensas como carnalmente. Una persona piensa en su carne cuando su pasado está presente todo el tiempo, ya sea por grandes batallas, por grandes conquistas y victorias, o ya sea por grandes tristezas y aflicciones. Porque esa es la otra, ¿no? Ve uno el otro extremo. Entonces por eso hay gente que resulta diciendo, ¿usted no sabe quién soy yo? No, hermano, perdóname. Doctor en Biblia, pastor. Doctorísimo en Biblia. No, te noté algunos defectos, ala. A bestias. Yo pensé que usted tenía el 666, pero veo que tiene el 667. Más que bestia. Señor Jesús, es que hay unos que se pasan, hermano. Es que hay unos que se pasan, hermano. ¿Ah? Yo pensé que tú tenías. Dios. A mí no me parece, pastor. Yo tengo las revelaciones. Ah, bestias.
Hermano, va a tener que discipularte tu primo Walter Mercado, porque aquí no. Entonces, mis amados, lo que no podemos traer nada. Nuestra mente tiene que ser renovada. Ya fuese porque muchas victorias y muchas conquistas, amén, ya los hizo. No puedes vivir de eso. O porque muchas desdichas y muchos fracasos y mantienen pensando en eso. Es que mi papá me dijo. Es que mi papito me violó. Es que mi mamita, usted no sabe mi papá cómo fue. Es que eso fue triste, eso fue doloroso, eso fue... ¿Y eso cuánto hace? Hace 60 años. No. Entonces no ha renovado su mente. No hay renovación de mente, no hay renovación de vida. Si tú sigues y no derribas patrones de conducta heredados y enseñados en tu casa, tu descendencia vivirá y seguirá los mismos patrones, porque eso quedó en tu mente. Si tú sigues, escucha, abonando esos viejos hábitos de pensamiento, de manera de pensar, pobres pero limpios. Y los ve uno y no están pobres, están en la ruina. Otros, no, pues con que el chino estudie hasta quinto de primaria, perfecto. Yo hice hasta tercero y véame. Sí, véalo, albañil. Ahora, ¿deshonra? No. Son patrones de ¿qué? De conducta. ¿Que están dónde? En la mente. ¿Ustedes por qué creen que se instauró la ley de la protección del menor? De la cual estoy de acuerdo en algunos aspectos. Por ejemplo, ver un menor de 8 o 9 años en un semáforo vendiendo dulces es fuerte, es duro. O sea, a mí me parece eso tremendo, ¿no? Pero escuche, son conductas, son patrones de conducta que están en la mente ¿de quién? De sus padres. ¿Por qué? Porque papá nació así. ¿Por qué? Porque su abuelo le nació así. ¿Por qué? Porque su bisabuelo le dijo así. No, mi hijo, si yo a la edad de 8 años yo ya trabajaba. ¿Eso qué estudio ni qué estudio? ¿Eso qué Biblia? La Biblia es para locos. ¿Eso qué estudio? El estudio es para brutos. Patrones de conducta que están ¿dónde? En la mente. Así que ¿por dónde tiene que empezar la renovación? Por la mente. A mí me impacta la gente, Señor, lávame, límpiame, lávame. Yo a veces digo, ¿qué quiere que le lave, hermano? Los dientes, las manos, ¿qué? Lávame, y lloran y lávame, límpiame. Ah, no. Usted lo que necesita es una renovación ¿de qué? De mente. No se porte como un demente. Y esos patrones de conducta en la mente lo heredan ¿quiénes? Los hijos. ¿Y sabes por qué? Voy a decirte algo. Porque lo que está en la mente te lleva ¿a qué? A sentir. Y lo que te lleva a sentir te lleva a hablar. Papito, nosotros somos pobres. Así somos, ¿qué hacemos? Toca comer mugre, ¿qué hacemos? Así somos, porque los Pérez somos así. O la otra, esos patrones de conducta terribles, ¿no? De una región de aquí de nuestro país, la cual quiero y respeto. Es que nosotros somos así, templados. Nosotros al pan y al vino. Y lo que no saben es que están agrediendo. ¿Me estoy haciendo entender? Patrones de conducta que vienen ¿de dónde? De la mente. Entonces, mi amado hermano, la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Nuestra manera de qué? De pensar. Y el apóstol Pablo, volvamos allá a nuestro 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Déjeme por favor leer esta versión. Se llama versión de las Américas.
Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra contienda, porque las armas de nuestra contienda, ¿de nuestra qué? Contienda. O sea que estamos en una ¿qué? Lucha. Estamos en una batalla. ¿Cuál? Los pensamientos que me quieren dominar para ciertos patrones de conducta, para que yo sienta y hable de esa manera. Nuestras armas, mira cómo está esta versión, porque nuestras armas, porque las armas de nuestra contienda no son ¿qué? Carnales, sino son ¿qué? Mire lo que dice, poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Esa manera negativa, esa manera destructiva de pensar se convierte en una fortaleza. Vaya y dígale a un hombre, o como en mi tiempo, mejor, no, aquí no hay ninguno así, en mi tiempo. Yo siempre vi a mi mamá en la casa, al comienzo, lavaba, planchaba, cocinaba. Después ya no la vi en la casa, sino que la vi trabajando. Mi papá no respondía, ocurrieron cosas ahí, mi mamá una lavandera de tiempo completo, 2 empleos. Trabajaba, salía de casa a 4 de la mañana, regresaba a casa a las 10 de la noche, lavaba ropas en casas. Yo crecí con ese patrón de conducta, que llegó ¿a dónde? A mi mente. ¿Sí? Entonces yo concebí la idea de que una mujer era eso. Y llegó un momento en que pensé, bueno, si no es para eso, entonces ¿para qué sirve una mujer? ¿Para qué sirve si no es para cocinar, lavar, planchar? Entonces, ¿para qué sirve un animal de esos? Muchos, sin proponérselo, decir con esas palabras, sus pensamientos y sus emociones, sí lo hacen notar. Como en tiempo de los emperadores, donde la mujer tenía más precio un piojo que ella. Patrones de conducta heredados que llegaron a nuestra mente. Entonces esa era mi discusión con un profesor que me fue a enseñar ética cristiana y me fue a meter a la mente que Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes y todos estos Móstenes habían aportado al pensamiento del ser humano. Pues obviamente este humilde siervo se recalcitró. Mire lo que enseñaban esos filósofos de la época. Y esos patrones de pensamiento se heredaron en las culturas y se desarrollaron ¿en dónde? En las culturas. Y así se ha mantenido y así ha sido nuestra cultura, desafortunadamente. Dice la palabra, porque, escuche, las armas de nuestra contienda no son carnales. O sea que nuestra mente está en una constante lucha. Campo de batalla de esta lucha, la mente. Campo o lugar donde se desarrolla esa batalla, la mente. Es en la mente. Por eso el apóstol Pablo recomienda siempre, hermanos, renueven su mente. Renueven su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué hay que renovar? La mente. Mire, hermano, cambie su manera de pensar, hermano. Con respecto a las finanzas, con respecto a su ámbito, con respecto a su familia, con respecto a sus hijos, con respecto a su esposa, con respecto... ¿Cuántos saben que hay que renovar bien? Para esto sí hay que renovarla y harto. Con respecto a su suegra, hay que renovar la mente. O sea, yo veo que un man trata muy bien su suegra y yo, este man fue lavado. Este man honra a su suegra y dijo, este man sí su mente fue renovada. O sea, ay, este hombre y esta mujer da y es generoso, su mente ha sido ¿qué? Renovada. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la renovación de la mente tiene evidencias. Se nota cuando una persona ha renovado su mente.
Se nota de insofacto cuando una persona ha renovado su mente. Esta versión dice así, permítame leer esta versión. Dice esta versión en el 12.2. 12.2 dice esta versión. Escucha. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué tal? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Escuche, no se crea más, pero tampoco es menos. No crea cuánto tienes, cuánto vales. No tienes, no vales. No se lo crea. Esas son las conductas ¿de qué? De este mundo. De este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuándo eres nuevo? Cuando cambias tu manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quieren conocer la voluntad del Señor? Renueven su mente. Cambien sus pensamientos. Rompa con toda estructura mental. Rompa con toda atadura, con toda ligadura mental. Deshágase de toda ligadura mental. Rompa con toda fortaleza que se quiere levantar en su mente y lo quiere destruir. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Muy bien. Haga un alto en el camino, hermano. Reflexione cómo piensa, cómo siente, cómo habla. Y escuche, eso que piensa, eso que siente, eso que habla, eso es lo que tú reflejas. Bien y mejorando. Ay. Eso es lo que tú reflejas. Tú vas siempre con un pensamiento de derrota, obtienes ¿qué? Derrota. Jóvenes, mírenme acá. Piensan indebidamente. Piensan por fuera de los principios. Dejan que sus mentes sean atacadas con derrota, con fracaso, con inmoralidad. Eso llegan a ser. ¿Me estoy haciendo entender? Yo me resisto a creer que un atleta que se prepara 8 horas diarias, que hace dieta, que se prepara, que hace acondicionamiento físico, vayan y lo entrevisten. Discúlpeme, señor San Crisóstomo. Disculpe, notamos que usted se está preparando para la maratón o para la siguiente competencia. ¿Y eso con qué fin? Hasta ahora no he escuchado el primero que diga de perder. ¿Sí? Usted se prepara y usted se esfuerza. ¿Con qué fin, Señor? Es que anhelo perder. O sea, ¿usted lleva vida de creyente para qué? Para llevar vida de perdedor, frustrado, amargado. Es que no se puede. Sí, Señor. Sufre de artritis, reumatismo. Sí, Señor. Le duele el hígado, el páncreas. Sí, Señor. Es cristiano. Aleluya. Por el amor del Señor, hermano. ¿Y esto qué está pasando? ¿Eso dónde está? En la mente, hermanos. Renueven su pensamiento. Los problemas de mucha gente tienen su origen en los patrones de pensamiento, que en realidad eso es lo que le produce aflicciones emocionales, físicas, que agobian sus vidas. ¿Ustedes sabían que hay enfermedades a las que se han dictaminado psicosomáticas? ¿Sí sabían? Son enfermedades que nacen ¿dónde? Cuando tú te aferras a la palabra y por la llaga de Cristo crees y confiesas, pero de verdad crees en tu corazón, eres sano. Tu pensamiento es sano, tu emoción es sana.
Entonces no atraes la ¿qué? La enfermedad. ¿Y qué tiene? No, es que tengo dolor de uñas. Ay. Usted, no, es que la punta del pelo me duele. Y las que no hay, los psicólogos se las inventaron. Esos son demonios, hermano. Son demonios atormentadores. ¿Por qué? Porque eso llega a ¿dónde? Cuidados, hay otras enfermedades clínica y científicamente que son. Uno puede decir, o sea que ese hermanito que está enfermo está endemoniado. No, pues sí, pues el cuerpo se desgasta, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces tenemos el hermanito que tiene soltura en su estómago. Eso es que los demonios quieren salir. No, no es eso. No es eso, es que el pobre hombre está enfermo. Se comió ayer algo pasado, está enfermo. Pero hay cosas que sí son, ¿de dónde? Del pensamiento. ¿Y el diablo ataca qué? El pensamiento. ¿Qué ataca a Satanás? Satanás, adversario, diablo, príncipe de este mundo, acusador de los hermanos, la serpiente antigua. Quiere librar una batalla. ¿Y sabe dónde la quiere librar? En su mente. Y sabe que la puede ganar, como también que la puede perder. ¿Quién toma la decisión de perder o de ganar cuando se libra la batalla en la mente? ¿Quién? Yo mismo. Tú decides si aceptas esos pensamientos o tú decides si sometes tu pensamiento a la palabra en Cristo Jesús. Y para someter el pensamiento a la palabra en Cristo Jesús no es decir yo creo, yo reprendo, anulo, yo creo. No, eso no es nada, hermano, eso es ser uno menso. Punto. Eso es que está poseído por un espíritu de menso. No. Tu mente renovada es por el estudio de la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Es por el estudio. Eso no es por proclamación. No es como dijo una autora por ahí. Es por leer libros, por cassettes, por escuchar predicaciones, por escuchar música. No, señor. Tú renuevas tu mente por el estudio ¿de qué? De la palabra. Claro, el resto de cosas vienen siendo, digamos, como aditamentos, ¿no? Una buena adoración. Porque ¿qué sentido tiene decir, oiga, jovencita, usted que está estudiando? Estoy estudiando la palabra. Y le pesca uno en los audífonos a Farruco el Ferruco. Pues no sirve. No tiene coherencia, no es coherente. ¿Sí? Oiga, hermana, ¿y usted qué? Estoy estudiando la palabra. Y dice, ay, ¿qué está estudiando? El Sermón del Monte. ¿Y qué escucha? El charrito negro. No, pues no es coherente. Como que no es por ahí. Hermano, ¿y usted qué? No, hoy prediqué sobre diezmo y ofrenda. ¿Y qué está haciendo? No, voy a ir a limpiar mi colección de Chente. Tampoco es por ahí. Porque el estudio de la palabra, a eso si tú le sumas adoración, alabanza, rodearse bien, funciona. Funciona cuando de renovar el pensamiento se trata. Pero si tú dices que estudias la palabra y adoración y te rodeas mal, no eres influyente, sino que te influyen. ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo le fue? No, y me fue así como regular. ¿Se acuerda de Marta? Sí, la prima de Gloria. ¿Ustedes cuántos saben que hay gente que conoce tanta gente que hablan de todo el mundo? ¿No? La prima de Gloria. ¿Y cuál es esa? La segunda hermana de Conchita Martínez. ¿Qué le pasó? Es más, ni la conoce, sino que escuchó. Tenía como los mismos síntomas suyos, ¿sabe? Y le descubrieron que era cáncer. Y la hermanita queda como en shock. Y viene a que el pastor le ore por cáncer. ¿Y a usted quién le dijo que tenía cáncer? No, es que como fulana me dijo, que es que la hermanita son los mismos síntomas. Y para acabar de amolarla, como dirían en México, entran al YouTube. Consecuencias de una enfermedad, no sé qué. Y terminan de enloquecerse. Terminan de enloquecer. ¿Sabe de qué están llenando? Su mente la están llenando de eso. Y como están llenando su mente de eso, así actúan. Y como así actúan, así también va a ser su cuerpo físicamente. ¿Me está haciendo entender? ¿Sí? Entonces, mis amados,
Recuerden ustedes siempre que Satanás quiere librar esa batalla en la mente y está ofreciendo ideas depravadas, torcidas a todo el mundo. Pero es una decisión suya. ¿A quién le cree? Mire, creyente, hermano, familiar, amigo, conocido, cualquier pensamiento que intente exaltarse por encima de la palabra de Dios, aplástelo, no lo acepte. Lleve todos sus pensamientos cautivos a Cristo. Es de gran importancia que nuestros pensamientos estén acordes y conformes ¿a qué? A la palabra. No acepte palabras de otros en contra de, incluso su matrimonio, su familia, su hogar. Algunos les dicen, ¿usted con quién se casó? No, con Chimoltrufio. Le va a ir como los perros con ese muchacho. No, la veré como perro en feria aquí. Y lo más seguro es que si acepta ese pensamiento esa damita, si vive como ese pensamiento, lo va a ver a él como perro en feria. ¿Sí ven? Mis amados, uno es lo que piensa. Uno es lo que piensa. Mientras más cambias tu mente para mejorar, más cambiará tu vida para madurar. ¿Lo quiere apuntar? Mientras más cambia tu mente para mejorar, más cambia tu vida ¿para qué? Para madurar. Por eso mucha gente deserta de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Porque no han renovado llegan a la iglesia creyendo que son Supergirl, o Elastic Girl, o Flash. O el otro llega creyendo que es Batman con pinta de Po o de Winnie Pooh. No, hermano. Aquí se deshace todo pensamiento que uno tiene de uno mismo para conformarse al pensamiento de Cristo, para llegar a ser a la imagen de Cristo. Amén. Vamos bien con el tema de la mente y de la batalla que tenemos que librar. Y es diaria la batalla. Es diaria, es todos los días la batalla. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra. Una palabra final, dice aquí, en el 6:12, perdón. Una palabra, dice, empieza una palabra final. Una palabra aquí en el 12 dice, de esta versión, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea que la lucha es contra poderes ¿de qué? Del mal, que quieren enviar dardos ¿a dónde? A tu mente. Ahora, si tú revisas, ese texto está en tiempo presente. O sea que la lucha que tú tienes que librar es ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Mañana? ¿Cuándo tienes que librar la lucha? Hoy, ya mismo. Ya mismo tienes que librar esa lucha. Deshazte de todo argumento, de toda fortaleza, de toda estructura. Derriba toda estructura mental que te lleva a actuar, a hablar y a pensar así. Satanás siempre va a intentar engañar mediante planes siempre bien calculados, con engaños deliberados, porque dice la palabra en Juan, porque Él es el padre de la mentira y nos puede llegar a decir cosas de otras personas, de circunstancias que no son verdad. La particularidad de Satanás para actuar así en la mente es esta, escuche. Nunca te va a decir la mentira de una sola vez. Nunca va a intentar engañarte de una sola vez. Es un proceso. Es poco a poco que te va atando, te va ligando. Poco a poco. ¿Aceptas un pensamiento pequeño? Porque dice la palabra que las zorras pequeñas son las que se comen ¿qué? El viñedo. Y poco a poco va minando tu
mente. Y así ocurre con las personas. Poco a poco te va sembrando duda, incredulidad, inseguridad, hasta llegarte a hacerte sentir, de verdad, hacerte sentir y someterte. Porque Él escucha, Él sabe y conoce nuestras debilidades. Por eso siempre nos va a estar bombardeando ingeniosamente con cosas y pensamientos. Sabe qué nos molesta, sabe qué nos atrae, conoce la concupiscencia mental de cada uno. Si su concupiscencia mental es pensar mal, Él te va a enviar pensamientos de mal. Si tu concupiscencia mental es la pornografía, la inmoralidad sexual, te va a enviar a imágenes de pornografía, de inmoralidad sexual. Si tu concupiscencia mental es querer más de lo que tienes, avaricia, codicia, va a tocarte en ese punto. Te va a poner a luchar en ese punto. Mi hermano, no conozco ningún otro ser más depravado que este, que disponga no solamente de recursos, sino que tiene paciencia y espera el momento. Espera el momento. Y justo cuando llega ese momento, no sé, un dictamen médico, una respuesta de una persona, de pronto en la iglesia no escuchaste lo que querías escuchar, y sales y te encuentras preciso con uno que se fue de una iglesia. ¿Y qué pasó, hermana? No, pues hoy es que estuvo la exhortación fuerte en la iglesia. Y justo usa esa serpiente para decirle, ¿sí ve? Yo se lo dije, yo tenía razón. Porque Satanás va maquinando todo. Todo, absolutamente todo. Vaya rápidamente a Génesis 2:16. No se me vaya a dormir. Esto nos va a servir y le va a servir a usted y me sirve a mí. 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ese día que de él comieres ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Escucha. ¿Cómo se ataca la mente? Con pensamientos, ¿no? Que vienen de Satanás. Pero es con voces. ¿Cómo lo hace? Con voces. Habla. Esos pensamientos llegan acá como de voz audible. Mire lo que hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho. Se lo voy a poner en este contexto. Digamos que la hermana Matis se encontró con la hermana Chuchis y la hermana Claris y Francis. No, un ejemplo, sí, nombres ligeramente cambiados. Y la hermana Minis, una cosa así. De pronto la una le dice a la otra, escuche cómo se toca el corazón. Míreme acá, no se distraiga, no se distraiga, míreme acá. Mire cómo se toca el corazón. Escuche. Con que Dios os ha dicho. Bueno, tal vez para usted no tenga mucha relevancia. Pero si yo le digo a usted, o si alguien se le acerca y le dice, Matis, venga, tengo algo que contarle. Si viera, es la última. ¿Qué pasó? No, vamos, le cuento en el baño. Si sabe quién se fue de la iglesia, camine. Pero para que oremos, porque si no eso es murmuración. Oremos, para que entremos en meditación y ayuno. Y la hermanita que está al lado, como la otra puso la vocecita así, ¿qué están diciendo? No, que es que Matis nos tiene que contar algo de Chuchis.
ay, y dice la otra que se acercó y dice, ay, espere, llamo a Clarice y a Cloris. Pero para que oremos. ¿Sí ve? Tremendo. ¿Sí ve cómo pone en el corazón la duda? ¿Por dónde llegó eso? Porque se habló, llegó al oído y llegó primeramente ¿a dónde? A la mente. Eso hizo la serpiente. Eso hizo la serpiente. La serpiente siempre va a sembrar duda. Siempre la serpiente va a ir en contra de la palabra. Mis amados, el diablo por este tiempo nos está ofreciendo teorías, razonamientos, argumentos, y todo eso lo está poniendo ¿en dónde? En la mente. Y entonces cuando las cosas no salen bien, ¿y dónde está su Dios? No es que allá sanan, liberan. Usted de que está por allá más vaciado y más arrastrado que antes. Mire, la hora está sola, triste y abandonada. Ese Raulito se veía buen muchacho. Pero desde que usted se metió a esa iglesia es como si le hubieran echado agua caliente. Se lo dije. La serpiente es más astuta. Y entonces cuando eso llega a la mente, ¿qué va a hacer? Lo va a poner a actuar de esa misma manera. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mis amados, a los jóvenes, jovencitas, a todos los que me escuchan, hermanos, que su confianza esté en el Señor, que puedan renovar su mente, que no se conformen al pensamiento de este siglo, renueven su mente, piensen siempre, el Señor, nuestro Dios, acampa en medio nuestro, y aún sea cual fuese la circunstancia, Él está con nosotros. Yo creo lo que Él me dijo, Él me dio una promesa, me dio una palabra, y a eso aferre su mente. Amén. A eso aferre su mente. No importa lo que las circunstancias digan, no importa lo que la gente diga, aferre su mente a la palabra. Guarde la palabra de verdad. Viva por la palabra de verdad y ella, la palabra, lo va a hacer libre. No se dé por vencido. Dice Gálatas 6:9 que lo leímos, vea, no se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos segaremos. No se canse de pensar bien, no se canse de ejercitar su mente en la palabra, no se canse de estudiar la palabra para que su mente sea renovada. No se canse y verá que a su tiempo cosechará. Amén. No importa cuán mala sea la condición de vida, no te des por vencido, hermano. Conquiste, vaya, reconquiste el terreno que Satanás le ha querido quitar. Conquiste el terreno que Satanás le quitó. Conquístelo pulgada por pulgada. Diga como en tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba saliendo y Faraón intentó negociar y se devuelve el líder del pueblo y le dice: Faraón, ni una sola pezuña quedará en Egipto. No le deje a Satanás ni el más mínimo de los pensamientos. Dígale: hoy, a partir de hoy, renuncio a todo pensamiento que me quiere enviar. Ni una solo centímetro, milímetro de mi cerebro, de mi pensamiento le pertenece. No lo acepte. Reconquiste, hermano. El apóstol está alentando y dice: vea, no abandonen, aplasten ese viejo pensamiento, no abandonen el ejercitar pensar bien, aplasten esos viejos pensamientos. Hagan a través de la palabra que todo dardo de fuego se apague, que toda voz del infierno enmudezca, que toda lengua viperina que viene del infierno se paralice. No importa, hermano. Termino con esto. Isaías 43, versículo 2. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Permítame, por favor, leer esta versión. ¿Sí? Voy a leerles esta.
Estén atentos aquí conmigo, mírenme acá, por favor. Ahorita leen ahí. Pero mírenme acá, mírenme acá. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Escuche esto, nunca se le olvide esto. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando tu mente sienta que va a negarse, cuando sientas que tu mente va a naufragar, recuerda, el Señor está contigo para no hacerte naufragar. Deja que tu mente sea renovada. Acepta cada reto, acepta cada desafío en la victoria del Señor. Amén. No hay nada imposible para Él. Nada. ¿Es difícil? Seguramente sí, pero no es imposible que Él haga a través de un pensamiento renovado, de un pensamiento transformado. Tú escoges, mi amado hermano. Tú escoges, como está descrito acá en Deuteronomio 30, 19. Tú escoges, mi hermano. Pero escuche lo que dice. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones, entre pensar lo bueno y pensar lo malo, dice ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró darte. Solo piénsalo. Solo renueva tu mente. Solo cambia, deja que el poder del Espíritu renueve tu mente. Amén. Ya basta, hermano. Ya pare, hermano. Aún como ministerio y como iglesia, hermano, nunca más volvamos a aceptar lo siguiente, que porque es una iglesia de sana doctrina vienen pocos. Eso es una falsedad del diablo. Porque les quiero decir, hay muchos que están ávidos de querer que se les enseñe la Biblia. Es mentira. Es una mentira del diablo que ha puesto en la mente de que por ser sana doctrina, de que por ser radicales, de que por guardar los principios, no vienen. No es cierto. Amén. El Señor en su infinita misericordia, por renovar nuestra mente, hará que vengan aquellos que Él ya ha destinado a que sean salvos. Yo lo creo y mi mente lo cree. Padre, te damos gracias.